Continuamos en Zona de Debate conversando con Nicolás Guevara, quien es gerente de Desarrollo Territorial Integral. También nos acompaña Ajax Mercedes, subdirector de la DGPEP y coordinador del Plan Quisqueya Digna. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de los 3 ejes centrales que tiene el Plan Quisqueya Digna. Nos quedábamos en el último y hablábamos sobre lo que es el intercambio con las distintas instituciones que son parte de que este plan pueda pues salir adelante con éxito. Ok. En el segundo eje es el eje de resiliencia, que es cómo nosotros creamos condiciones para que las familias que han superado con arduo esfuerzo su condición de vulnerabilidad no recaigan en la misma ante los shocks. Nada más hay que recordar que según el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 45% de la población dominicana es lo que ellos llaman vulnerables. No son pobres, no son pobres extremos, son personas que han tenido una movilidad social, pero que están a un tris de volver a una situación de vulnerabilidad, una situación de carencia, una situación de pobreza. 45% de la población dominicana, sino recordemos lo que pasa en nuestro país ante cualquier chubasco. No digamos un huracán categoría 5, categoría 4 como el que estamos a punto de enfrentar. Pero ya que es una condición muy de la clase media. Esa es la clase media que si te descuidas te vas a clase baja. ¿Entiendes? O sea, es difícil en ese sentido. Ahora, esa resiliencia que ustedes están tratando de atacar y enfrentar, ¿con qué lo hacen? O sea, ¿qué hacen? Okay. Lo primero es apoyo productivo a nuestra población trabajadora. Estamos hablando del acceso al activo crédito, el acceso al activo tierra, la legalización la titulación de la tierra, urbanos, rural es fundamental. Totalmente, lo hace sujeto de crédito. Claro. Y el acceso a inteligencia de mercado. Porque muchas veces, sobre todo en nuestras asociaciones, la visita sorpresa del presidente, se le da un apoyo productivo, pero luego la gente tiene dificultades para comercializarla. Entonces también hay que ayudarlos en eso. Una asesoría más técnica, más específica. Para comercialización, para empaquetamiento, para marketing, todo el manejo de la marca, que son aspectos fundamentales en una economía de mercado. Okay. Luego está el tema de expandir la seguridad social. Y para eso estamos trabajando, y quizás Nicolás pueda abundar sobre eso, todo el trabajo con SENASA. Sí, pero antes de eso, el tema de la productividad. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto que estamos desarrollando. En estos momentos nosotros, desde Quisqueya Digna, hay un convenio con el INAVIA. Todos sabemos que el desayuno escolar y la tanda extendida implica, diríamos, la necesidad por parte del Ministerio de Educación de la compra de una serie de productos y que si esos productos vienen del territorio de la localidad misma, pues eso beneficia a la propia comunidad y dinamiza la economía en el territorio. Totalmente de acuerdo. Entonces, en Monte Plata estamos desarrollando con el INAVIA a la cabeza un plan piloto para que una serie de productores locales ahí puedan incorporarse y suplir la alimentación escolar. En ese sentido, hay un proceso de capacitación y acompañamiento a esos productores. Se está generando... Sí, porque hay ciertos requisitos que tienen que cumplir. Claro. Exacto, de formalización, asociatividad, calidad, de calidad, claro. Todo eso. Estamos ahora en un proceso para instalar un cuarto frío, todo entonces. Y ese proyecto ahí en Monte Plata como piloto va a servir luego para ser replicado en el territorio nacional, de modo que si el gobierno se convierte a través del Ministerio de Educación, diríamos, en una fuente de generarle ingreso a los productores del territorio, eso va a cambiar la vida de todas esas personas. Sí, le impacta positivamente. En el territorio. Eso un poco un ejemplo de lo que estamos haciendo. Con el acuerdo respecto a SENASA, nosotros hemos priorizado una serie de barrios que, por ejemplo, como Manganagua, como Los Americanos en Los Alcarrizos, Guachupita, acá en la zona norte, La Ciénaga, Los Guandules, donde vamos a intervenir por lo más probable la próxima semana, Sabana Perdida, Los Tres Brazos, Cienfuegos en Santiago, Jeringa en San Cristóbal. Entonces, en cada uno de esos territorios, nosotros estamos haciendo jornadas
de afiliación a SENASA, al seguro subsidiado, así y entrega de los carnets y de nuevos afiliados hacia SENASA. Entonces eso implica que también la gente se sienta a partir de ahí como otra condición, y eso además de lo del registro, del registro, además de eso, lo que pueden hacer otras instituciones como Obras Públicas, como el INVI, con el mejoramiento de vivienda, que también están interviniendo. En este caso, la seguridad social, y ahí hay un elemento que ha ido creciendo significativamente en los últimos años, el tema de la seguridad con SENASA, en ese sentido de afiliación y de incorporación de la población a ese servicio. A ese sistema. Y que es un derecho de la población. Edania. Claro, y como derecho están trabajando ustedes, supongo, con las escuelas también para entrar a los niños al seguro familiar. Y también tengo otra pregunta, que se estaba hablando de la pobreza extrema, pero no hemos hablado de cifras. ¿Cuántas personas han salido de la pobreza extrema? Sí. Quizá para completar el dato con respecto a lo de SENASA, y en el trabajo conjunto con SENASA en los últimos 2 meses, SENASA ha afiliado y ha beneficiado 20.396 personas. Eso es en el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado, solamente en estos En la barrios, coordinación con y en la coordinación que hemos estado trabajando y que mencionaba Nicolás. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es restituir derechos. Estamos trabajando con la Junta Central Electoral la restitución del derecho a la identidad, el derecho a la documentación. Y ojo, no estamos hablando de darle la nacionalidad a personas extranjeras, porque el derecho al registro tiene una doble dimensión. Si la persona es extranjera, no, para tiene el registro de extranjería. Al libro de extranjería. Claro. El libro de extranjería, tal como establecen nuestras leyes y nuestra Constitución. Porque lo que pasa, jóvenes, les dije jóvenes. Gracias. De nada. Es que nacer es un acto legal. Claro que sí. O sea, y de ese punto de vista usted tiene como nación que accionar en ese sentido. O sea, pero es muy importante esa aclaración que ustedes están haciendo, porque a veces las cosas se tergiversan. No es cuestión de darle nacionalidad a nadie que no la merezca. Es sencillamente que el asunto no quede en el limbo jurídico, por favor. Y en este sentido queremos hacer señalamiento porque ha habido mucha especulación. Y entonces no, el derecho al registro tiene una doble dimensión. En el libro de extranjería a los que son extranjeros y en el registro civil a los que son dominicanos. Entonces ese es el primer derecho. El segundo derecho es el derecho a la salud, con la afiliación masiva en el seguro familiar de salud, régimen subsidiado, como le estábamos explicando. El tercero, y ahí respondo tu pregunta, es el derecho a la educación. O sea, en el derecho a la educación estamos trabajando 3 aspectos importantes. Primero, completar la tarea pendiente de la alfabetización. Se han declarado un conjunto de municipios como libres de analfabetismo, el último de los cuales fue Pedro Brán, pero anteriormente Boca Chica, Puñal, debe faltar muy poco San Pedro ya. de Macorís. No, todavía nos falta. ¿Qué Hemos está bajado hablando? de un 14 a un 7.5 el analfabetismo en 3 años y medio de trabajo, muy bueno. prácticamente un 50%. Pero el umbral para poder declarar libre de analfabetismo, de acuerdo a los organismos internacionales, es un 5%. Entonces hay alrededor de 20 municipios en el país que ya están por debajo del 5% a la encuesta del año pasado. Estamos esperando la encuesta de este año que está para ser aplicada en octubre, y entonces ahí tendremos datos más recientes, pero tenemos ahí. Según sus datos Sí. Que ustedes manejan, ¿cuántas personas faltan? por ser Alrededor de alfabetizadas? 170.000 personas faltan por ser alfabetizadas, pero el derecho a la educación no se agota. Que sería el 50%, más o menos. Sí. Ok. Pero el derecho a la educación no se agota en el alfabetismo, porque el alfabetismo es lo mínimo. Claro. El alfabetismo es un derecho del siglo XIX, y República Dominicana está en el siglo XXI todavía con esa deuda social pendiente y acumulada. Claro. Lo otro que estamos haciendo es la continuidad educativa de esas decenas de miles, cientos de miles de dominicanos que han sido alfabetizados, casi 500.000 de dominicanos. Entonces hay que darle la oportunidad de seguir estudiando. Claro. Y lo otro que estamos haciendo, y que es una primicia de este programa, es el programa Vuelta a la Escuela, que es un programa de reintegración educativa de adolescentes
niños y jóvenes que han abandonado el sistema educativo. Y ya estamos trabajando un proyecto piloto con el Ministerio de Educación para reintegrarlo al sistema educativo. Una precisión más. En la jornada que estamos haciendo en estos 20 barrios, implica también esas personas que han agotado el periodo de 6 meses en un núcleo de alfabetización y que han culminado el proceso. Entonces lo estamos ahora registrando nuevamente para incorporarlo al sistema educativo con 2 opciones. Uno, la continuidad en la básica flexible, el nivel, desarrollarse en el nivel básico, pero un modo no escolarizado, con un horario en la escuela, sino una especie de los mismos núcleos en su territorio, en sus comunidades, y el Ministerio de Educación ha elaborado una propuesta flexible para que esa gente continúe en la básica. Eso es lo que quieren. La otra opción es la formación técnica, la formación en un oficio, para que la persona también tenga acceso. No, porque ya que está alfabetizado. Y genere ingresos para su condición. Entonces, esas son 2 modalidades que estamos en estos momentos, diríamos, impulsando para que la gente que terminó el ciclo de alfabetización no se quede en el aire y luego como un poco desencantado. Miren, quizás para poder recoger un poquito de lo que ustedes han hecho, podríamos hablar que la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia es un ente facilitador. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque cualquiera pudiera pensar que estamos ante una duplicidad de esfuerzos, porque lo que ustedes están haciendo son las mismas cosas que hacen las instituciones con las que ustedes trabajan. Entonces, ustedes facilitan, monitorean, supervisan. ¿Se puede catalogar de alguna u otra manera que ustedes son eso? Y algo más, es un ente, diríamos que de articulación de la intervención del gobierno central, pero al mismo tiempo, no solo de articulación, sino también un enfoque. Esto que le decíamos anteriormente, de coordinar y articular a las instituciones de gobierno, coordinar con los gobiernos locales, coordinar con los actores sociales, pero al mismo tiempo basado en promover un ejercicio de ciudadanía en la comunidad, con responsabilidad de la gente que se involucre en estos procesos, pero al mismo tiempo con un enfoque de derecho. Llegamos a las comunidades articulados en ese proceso, pero no para hacer un favor, no para una dádiva, no como una labor asistencial. Esas personas son tratadas dignamente y con el respeto y sin importar tanto en los municipios como en las personas, el color bandería política ni nada por el estilo. Entonces, simplemente que califiquen. Es un enfoque, primero, se promueve un enfoque desde la dirección basado en derecho, ejercicio de ciudadanía y que busca atacar la pobreza extrema. Y segundo, entonces, es diríamos, un nuevo modo de gestión de las políticas sociales, diríamos que se va generando en este sentido. Edania. Ustedes en el plan Quisqueya Digna tienen algo que como un plan de seguridad para las personas, para ayudar. De seguridad ciudadana. Ajá. Ok, mira, es bueno señalar que la seguridad ciudadana es consecuencia de un conjunto distinto de intervenciones. Por un lado, tiene que haber inclusión social y desarrollo social y económico de las familias. Y nosotros estamos trabajando en eso de manera fuerte, como hemos señalado, y entonces eso ayuda a la seguridad ciudadana. Pero también tiene que haber una mejora de los organismos de seguridad, tanto en la dimensión de inteligencia, ¿verdad? Para poder detectar, porque los aparatos criminales cada vez se hacen más sofisticados. O sea, las bandas criminales, los grupos delictivos se hacen cada día más sofisticados y tiene que haber una respuesta de una inteligencia del sistema de justicia, tiene que haber una prevención, tiene que haber una sanción de que no exista la sensación en la población de que no hay consecuencias. Entonces, tiene que haber un régimen de consecuencias. Entonces, si tenemos inteligencia en la justicia criminal, si tenemos prevención, si tenemos una policía reformada, que la gente no entienda que es cómplice del crimen, sino que entienda que es un defensor del ciudadano, y si a la vez, ahí entramos nosotros, el desarrollo comunitario, la inclusión social, la restitución de derechos, entendemos que esa suma de factores puede ayudar a la seguridad ciudadana, pero el plan no es de seguridad ciudadana, pero entendemos que si
promovemos la inclusión social, que si habilitamos posibilidades de movilidad social ascendente, evidentemente que estamos contribuyendo. Ustedes están haciendo su parte, Sí, pero Diana. hay que agregar algo más. Vale decir que en este proceso de intervención en estos 20 barrios hay una coordinación estrecha y una articulación con el Ministerio de Interior y Policía. Y un rol protagónico en la conducción también de este proceso y de intervención articulada de las instituciones. Y con la policía comunitaria, que tiene un enfoque de policía de proximidad, una policía que interactúa con la población, que dialoga con el liderazgo comunitario. Diana. Hemos visto que el plan Quisqueya Digna es muy amplio. Me gustaría saber si ustedes han capacitado personas y según sus ejes, ¿en qué áreas? Claro que sí. Hemos trabajado en varias áreas el tema de la capacitación, y qué bueno que lo preguntas. Este fin de semana. Porque no hay posibilidad de participación social efectiva si no hay creación de competencias, si no ayudamos a fortalecer las competencias. Hemos trabajado con los ayuntamientos para aumentar las competencias de los funcionarios municipales para que puedan desarrollar políticas municipales de inclusión social. Lo hemos hecho en el municipio de Los Cacaos, lo hemos hecho en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte, sobre todo, ¿verdad? Y en los 5 municipios de la provincia de Monte Plata. Un taller cultural este fin de semana terminamos en Sabana Perdida, todo el eje del teleférico. Sí. Donde estamos interviniendo. Que son tres municipios, que son Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, atravesados por el eje del teleférico, que va a comenzar a final de año. Luego hemos trabajado también la formación técnica profesional. En estos días estuvimos en Manganagua, en la primera graduación de cursos de formación técnica impartidos en base a un acuerdo que firmamos con las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas. Igualmente, en Guachupita tenemos una escuela vocacional en el cual no solamente estamos dando la formación, sino que hemos aportado un capital semilla para que los egresados de los cursos de formación técnica no se lleven solo el conocimiento, sino un microcrédito con el cual poder desarrollar sus iniciativas microempresariales y de emprendedurismo. Yo estuve viendo precisamente esa capacitación que ustedes tuvieron con las Fuerzas Armadas y me llamó curiosidad saber por qué eligieron esta institución de manera particular. Bueno, en primer lugar, esto se trata de una intervención de las instituciones del gobierno central y de los estamentos del Poder Ejecutivo. Y implica entonces, primero, detectar cuáles instituciones tienen la capacidad operativa de una intervención eficaz y rápida ante la situación que están en las comunidades. En este caso, a partir de la intervención, por ejemplo, que se empezó en Domingo Sabio hace ya varios años, el presidente decidió que ahí podía funcionar una escuela técnico-vocacional. Esa escuela técnico-vocacional empezó hace un año y ya van cerca de 1000 jóvenes que han salido capacitados de esa escuela en la Ciénaga, pero que ya le da servicio a Guachupita, le da servicio a los guandules y a todo el área en ese sentido. Entonces, ¿por qué con la escuela vocacional de las Fuerzas Armadas? Por su capacidad de intervención y operativa. En estos momentos ellos tienen cerca como 23 escuelas en todo el país. Entonces es una capacidad instalada que hay que aprovechar, y en estos momentos incluso ellos lo hacen, capacitan hasta de manera móvil. Ellos instalaron un furgón y ahí capacitaban en los praditos, en sectores carenciados. Entonces esa capacidad de movilización y ser efectiva lo que hacen nos llevó a hacer el convenio. Además tienen disciplina. Disciplina. Que es importante. Pero no solamente con la escuela vocacional, hemos firmado un acuerdo con Infotep, que hay 30.000 becas que hemos acordado con el Infotep para promover la formación técnico-profesional, sobre todo de los egresados del Plan Quisqueya Aprende Contigo, de manera que la continuidad educativa no sea solamente la educación formal. Hay personas que lo que necesitan es, ya que sé leer y escribir, ayúdame a fortalecer mi negocito. Esa motivación. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos, continuaremos conversando con ustedes, que está muy interesante, sobre el Plan Quisqueya Digna.